días, mis queridos hermanos. ¿Cómo estamos en el día de hoy? ¿Bien? ¿Sí? ¿Caras felices? ¿Sí? ¿Sonrientes? Ok, me encanta que tengan esa actitud porque ¿quién estaría listo para evangelizar ya? Para salir a evangelizar ahora mismo. Amén, amén. Sí, por allá unos amén, otros con cara de pánico me están viendo. Con cara de no. Ok, venimos en esta serie de una iglesia sana, como las características de una iglesia sana, y ahorita estamos en la sección, o empezamos como esta sección, sí, parte, de una iglesia sana evangeliza. Una iglesia sana evangeliza. Entonces también por eso mi pregunta, como, ¿quién estaría ya dispuesto? ¿Quién se considera bueno evangelizando? O sea, que me levante la mano acá. Así confiado, firme. Ana se considera, sí, listo, ya mismo. Muy bien, ¿quién más? ¿Solo ella? Ana debería montarse un ministerio de evangelismo entonces también, ¿no? Ok, vamos entonces a hablar sobre evangelización, pero no lo vamos a ver como todos vamos a hacer un grupo para irnos a evangelizar aquí en el bulevar o algo así, no. Vamos a hablar de otra manera, vamos a como a tener otra perspectiva de esto. Pero antes que todo, vamos a entregar este tiempo a Dios porque Él es quien nos guía, Él es quien nos direcciona y espero que me direccione a mí en esta mañana para poder hablarles a ustedes. ¿Listo? Señor, yo te doy las gracias por este día, te doy las gracias por quien eres tú, porque tú estás con nosotros, porque tú has dicho, Señor, que no te irás de nosotros, que has prometido, Señor, estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, Señor. Te doy gracias por tu promesa del Espíritu Santo, Señor, y te pido, Dios, que sí, que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos en esta mañana, guiándome, Dios, que sean tus palabras a través de mí, Señor, que sea tu Espíritu, Dios, quien nos una y quien abra nuestras mentes y nuestro corazón, Señor, para escucharte, para aprender de ti, Señor, para ver lo que tú tienes, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Ok. Entonces, les venía diciendo lo del tema del evangelismo. Creo que la razón por la que todos tengamos como una actitud de pánico cuando nos dicen que hay que ir a evangelizar se debe a que no sabemos qué decir. O sea, no es fácil llegar a un desconocido, a alguien en la calle y decirle, uno ni sabe qué decirle, qué le digo, me le presento, no me le presento, le doy, generalmente uno lleva algo para entregar, entonces se lo entrego, le sonrío, ¿qué hago? ¿Cierto? O sea, uno no sabe ni siquiera qué hacer. Cuando estaba como preparando todo esto, me acordaba que en una ocasión con los jóvenes hicimos una actividad de evangelismo en el Boulevard, no, en la plazoleta Varela, y llevamos unos globos, íbamos con esa intención. Entonces yo les dije, vamos a ir de 2 en 2, o sea, normalmente vamos a ir de 2 en 2. Y una persona era nueva, un amigo, y me dijo, yo me voy contigo porque yo no sé qué hacer. No, bueno, vamos, camine. Y fuimos, había una señora en el paradero del mío, yo me puse a hablar con ella, hablamos, en fin, ella me contó ciertas cosas, se fue. Y cuando ella se fue, mi amigo me dijo, Cindy, casi te le metes al rancho, invítala a tomar café si querés, por favor, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué estás haciendo? Yo me le reí, yo bueno, ay sí, como sea, pero pues se dio el mensaje en el momento. Pero sí me dio mucha risa, porque me dijo como, Cindy, invítala aunque sea a tomar café, pues ¿cómo te ocurre preguntarle eso? Yo bueno, está bien. Y ya hablamos de otras cosas y todo este asunto. Hablamos de mis viajes. Y aquí es donde viene como la cosa, cuando las personas como se dan cuenta que los misioneros o las personas que tenemos la oportunidad de ir a otros lugares a hablar de Dios, cosas que le preguntan a uno es más que todo de la cultura, como qué viste, qué es diferente, cuál fue el choque cultural, cuáles son las cosas raras que encontraste, bueno, sí, retos, en fin. Y generalmente van como enfocadas en qué bueno que pudiste ir, qué bueno que pudiste como abrir tus límites, que pudiste ver otras cosas, eso es muy importante. Y creo que algo que en general a nosotros nos gusta es hablar con alguien que ha recorrido o que ha hecho muchas cosas, porque tiene mucho que decir, como tiene muchas experiencias que contar, tiene muchas cosas que decir y como que te abre el panorama.
¿cierto? Y creo que cuando crecemos, también a los jóvenes se nos dice como, tú tienes que expandir tus límites, tú tienes que tener nuevas oportunidades, ver más allá, expande tu horizonte, ve a otros lugares, y eso se alienta, todo el tiempo se alienta, como ve, tú crece, ve más allá, que nada te limite, que nada como que te impida desarrollarte, ser, alcanzar metas. Creo que hay otra persona, bueno, no creo, no, estoy segura, que hay otra persona también que alienta muchísimo esta política de ir más allá, de expandir tus límites. Y esa persona es Jesús. Esa persona es Jesús. A él también le gusta que uno vaya a otros lados, a otros lugares, pero lo hace con otra motivación. Entonces vamos a ir a nuestros versículos emblema de la Gran Comisión en Mateo 28, 19 al 20. Y luego vamos a ir a otro. Vamos a ir a ese primero y vamos a leerlo. Yo lo tengo en Nueva Traducción Viviente. Entonces dice así: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Sí? Hechos 1:8. Yo creo que todos nos sabemos esos de memoria. ¿Se acuerdan qué dice Hechos 1:8? Más o menos. El Espíritu Santo. ¿Alguien? Exacto. Me seréis testigos serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas estas partes, hasta los lugares más lejanos de la tierra. En algunas otras versiones dice como hasta lo último de la tierra. Entonces, sí, él también alienta que uno vaya, que uno se expanda, que uno crezca, que uno vaya para allá. Y él no es ajeno a la duda, al miedo que uno tiene. A los nervios que uno le puede dar eso. Porque de hecho los apóstoles, si revisamos estos dos versículos en la parte anterior, o sea, lo que viene pasando, y también en Lucas 24, podemos ir rápido, ahí si quieren, ahí individualmente pueden ir, pero él les dice, o hace mención, antes, a ver, Lucas 24, antesito del 47 y 48, él les está diciendo o les reprocha su incredulidad. Les está en Hechos también y en Mateo también les está hablando de por qué dudan. Y todos sabemos que esto se da en ese contexto que Jesús ya se está yendo, o sea, que los va a dejar. Entonces, claro, o sea, uno aquí dice, ¿quién va a ir a evangelizar? Uno espera que haya alguien que lo guíe a uno, que le diga cómo hacerlo, que le diga cómo acercarse a la gente, que le diga qué decir, que por lo menos lo acompañe ahí mientras está hablando, ¿cierto? Pues los discípulos estaban en la misma situación. Ahí se les iba a ir su líder, su maestro, el Salvador, y los iba a dejar solos y los estaba mandando, no ni siquiera a que estuvieran ahí en Jerusalén, sino hasta lo último de la tierra. O sea, ¿cómo voy a hacer yo esto? Y de hecho ellos estaban dudando de ciertas cosas acerca de Jesús. No estoy mal, porque en el versículo, hay un versículo por ahí, creo que es en Mateo o en Hechos, no, creo que es en Hechos, que uno de los apóstoles, de los discípulos, le dice, Jesús, ¿restaurarás ahora la nación de Israel? O sea, tú vas a hacer lo que nosotros como esperábamos, tú ahorita, después de siglos, después de tiempo en opresión y siendo humillados, pagando impuestos y diferentes cosas, ahora sí lo vas a hacer, ahora que ya resucitaste, ahora que ya estás, ya venciste, ya que todo esto, ahora sí lo vas a hacer. Y Jesús no responde, sino que les dice, por lo tanto, toda autoridad me está en los cielos y en la tierra, pero por lo tanto vayan. Él no les responde, sí, yo los voy a restituir, yo los voy a liberar, no, váyanse, vayan para allá, yo los mando, vayan para allá. Él les está diciendo eso, pero si les dice, ¿por qué dudan? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué están dudando? ¿Sí? Entonces, otra vez, Jesús alienta que vayan a otros lugares, pero con un propósito diferente. Él les da una responsabilidad. En cada uno de estos dos versículos o tres pasajes, podemos ver que hay unas responsabilidades. En Mateo dice, hacer discípulos, enseñar, obedecer los mandamientos. En Hechos dice, ser testigos.
hablar a la gente acerca de mí. Vayan, pero vayan y hablen acerca de mí. Y en Lucas habla de predicar arrepentimiento y perdón y que también sean testigos. Son tareas muy, muy específicas. Son cosas muy, muy, muy específicas que Él les está mandando a hacer. Ese es el propósito. ¿Y a dónde los está mandando más bien? En Mateo habla de todas las naciones. En Hechos es mucho más específico y dice Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y en Lucas vuelve a hablar de todas las naciones y comenzando en Jerusalén. Comenzando en Jerusalén. ¿Por qué? Bueno, creo que parte de esto, de estos dos versículos, estos dos pasajes de la Gran Comisión, cuando el pastor me habló que este era el tema de hoy, o los pasajes de hoy, yo dije, Dios mío, ¿qué voy a decir? Porque creo que son pasajes que se ha hablado y se ha hablado tantas veces que uno dice como, ¿qué más digo? Repito lo mismo que hago. Entonces, como encontraba que no es solamente que Jesús les diga, como Jerusalén está aquí, Judea es más grande, luego Jerusalén más grande y pues obviamente el fin del mundo o el último de la tierra es más grande. No es solamente la distancia, sino qué significa para ellos como judíos ir a cada uno de estos lugares. ¿Qué significa para ellos ir a cada uno de estos lugares? Si recordamos bien, Jerusalén fue el lugar donde a Jesús fue crucificado, o sea, fue donde lo mataron, ¿sí? Y Él les está diciendo, vayan allí, o sea, en ese momento quédense ahí y enseñen a obedecer los mandamientos de Jesús. Pero si Jesús mismo fue el que enseñó y estuvo predicando y lo crucificaron y ahorita ya no está y me lo está mandando a mí, ¿qué voy a hacer? Dice a Judea, en donde también rechazaron el ministerio de Jesús. En Samaria, ¿se acuerdan qué pasaba con Samaria? ¿Se acuerdan que por allá en el de Samaritana, el encuentro con la samaritana, ellos tienen una discusión, la mujer samaritana y Jesús tienen una discusión, o un diálogo más bien, y ella le dice, ustedes dicen que tienen un lugar para adorar y nuestros padres han adorado en este lugar, no sé qué, ¿cómo tú me hablas a mí siendo judío? Porque ella era samaritana. Igual con la historia del buen samaritano también, que ayuda a esta persona. Ahí creo que todos tenemos en la mente que hay estos conflictos y Jesús los está mandando allá. O sea, vayan allá y prediquen que ahorita ustedes van a ser parte de esta familia también. O sea, personas que no se hablaban, que tenían conflictos desde siglos, que se dice, sí, que son como los hermanos perdidos de Jerusalén, no, de los judíos, de Israel. Y ahorita les está diciendo, vayan y prediquen que ellos van a volver a ser o van a ser parte de la familia. Ustedes se tienen que reconciliar. Van a hablar arrepentimiento y van a hablar sobre el perdón. ¿Cómo le dices tú eso a alguien? ¿O qué esperas tú decirle a alguien que has estado en conflicto toda tu vida? Que no te cae bien, que sientes que es de una menor categoría o de una categoría inferior. Y les dice también hasta lo último de la tierra conocida para ellos, por supuesto, en donde otra vez tenemos Roma, que en ese momento estaban como encima de ellos, tenían a los griegos también, todas estas personas que ellos estaban esperando poder ser superiores a ellos con Jesús, que Jesús los pudiera como tumbar y los pudiera abolir, los pudiera, sí, como hacer menos, pues pudiera estar por encima de ellos. Y Jesús les está diciendo, yo no voy a hacer eso. Yo quiero que ustedes vayan allá y les hablen sobre liberación, sobre restauración. Yo quiero que ustedes hagan eso. A alguien que te está oprimiendo, yo quiero que tú le hables de restauración y liberación. Predicar la buena noticia. Obviamente los discípulos estaban muriendo de miedo. O sea, así todas las caras que vi aquí, todos me imagino que también estaban lo mismo. Y yo incluso, o sea, no puedo decir que para mí a veces es súper sencillo venir a acercármele a alguien. No, también digo, ¿qué palabra uso? Y como en algún momento también les hablaba en un devocional, creo, hay personas ahorita que son muy intolerantes, como no te les puedes acercar fácilmente. Y no porque sea una conversación religiosa ni nada de eso, sino simplemente una conversación, algo que pasó y son intolerantes. Entonces, ¿qué voy a decirle? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces, como ¿dónde más o en qué peor caso se podrían encontrar los discípulos? ¿Sí? ¿En qué como peor escenario se podrían encontrar ellos
Ya no tenían a nadie que les iba a decir qué hacer, ya Jesús no iba a estar con ellos presencialmente y les estaba diciendo, vayan allá donde la gente en general les va a decir que no, donde la gente les va a mirar como bichos raros, ¿sí? Vayan allá. Pero Él los saca, lo que digo, Él los saca de ese lugar, Él los empuja, vayan y conozcan, que no haya límites, les dice. Cuando ayer estaba hablando en una concentración de jóvenes que hubo, creo que ustedes escucharon, de la iglesia presbiteriana, alguien me preguntó alguien me preguntó sobre también los viajes y le dije, hey, vámonos para México, vamos a evangelizar, vamos a hacer esto y lo otro. Al principio me dijo, sí, qué bueno, vámonos, sí, súper bien. Le dije, no, pero vamos a ir a este lugar, ya como que no le sonó tanto, ya me empezó a decir, es que no me gusta el picante, es que no me gusta viajar, es que no me gusta no sé qué, y empezó a poner excusas. Creo que sí también nos pasa a nosotros, como nos gusta ir, pero cuando nos dejan como una tarea en específico, creo que cuando vamos a viajar, cuando viajamos de vacaciones, creo que lo primero que no se nos cruza por la cabeza es el día 1 que llegue voy a evangelizar al del avión, ¿cierto que no? Creo que no, o voy a decir el día miércoles es día de oración en la plaza, ¿cierto que no? Creo que no. Creo que eso nunca se nos atraviesa en el itinerario, ¿no? Vamos a la playa, vamos al río, vamos a comer, vamos al centro comercial, no sé qué, pero nunca decimos, este día voy a evangelizar, ¿cierto? Como, no es lo que está en nosotros. Y eso pasa por diferentes razones. Hay un libro que se llama La evangelización de Max Stiles, creo, sí. Él dice, creo que lo escribí aquí, literalmente. Él dice que hay como 3 categorías en las que las personas, nosotros los cristianos, podemos como encasillarnos. Y dice, existen las personas que están motivadas, o sea, que pueden tener muchos amigos no creyentes y estar motivados para compartir, pero puede sentirse inseguro acerca del mensaje del evangelio. Es decir, no sabe qué decir, no tiene ni idea. Tiene los amigos no creyentes, o sea, tiene el campo, por decirlo así. Puede tener toda la energía para hacerlo, pero no tiene ni idea qué decir, ¿sí? Está el equipado, que es el que sabe mucho, el que tiene como toda la información, todos los métodos, todas las herramientas, pero no conoce a nadie que sea creyente. Y el otro, o sea, que se mantiene en su círculo como cristiano. Y el otro es el dispuesto, es decir, que puede que una persona conozca el evangelio, a muchos no creyentes, pero que sea indiferente a la realidad espiritual de las personas que están a su alrededor, ¿sí? Entonces sabe mucho, tiene también el campo, o sea, sabe qué decir, tiene las herramientas, tiene el campo, pero realmente no le importa lo que pasa a su alrededor, como no cree que es algo de vida o muerte, que realmente es el evangelio. Como no le presta atención a eso, ¿sí? Entonces mientras va avanzando este mensaje, este tiempo, como piensa en qué categoría estás tú, porque yo estoy segura que todos entramos en una. Y no es porque, ay, qué personas tan malas. No, todos tenemos miedos, todos tenemos diferentes cosas que nos limitan a realmente ir a evangelizar o tener una cultura de evangelismo. Puede que nos dé el miedo, o sea, el temor, eso, no saber qué decir, ser rechazados, ser vistos como tontos, a sentir incómoda a la otra persona, porque realmente, como sabemos, la verdad incomoda. La verdad de Dios incomoda. O puede que estemos tan como cerrados, tan metidos en nuestra cultura cristiana que realmente pues no vamos a ningún otro lado, o sea, como no tenemos a quién decirle nada, porque estamos tan metidos acá que pues como que la otra gente desaparece, ¿sí? Entonces como piensa, como en qué categoría estás, como, ¿sí? ¿Qué ha pasado, verdad? Y también, como no nos importa también porque, o no le hacemos mucho caso a esto, es porque como que tememos involucrarnos. Y es lo que pasaba con mi amigo que les dije al principio, como nos da miedo involucrarnos con las personas, nos da miedo ir a ellas. Porque cuando el Señor dice hacer discípulos, no es solamente que tú le digas, sí, Jesús te ama, ¿cómo es? Como que Jesús está a la puerta y si no abres, entonces te vas para el infierno. Pues no, o sea, no es solamente eso. O si no, pues vas con el Señor, vida eterna, abundancia. No es solamente eso,
sino hacer discípulos es disponer tiempo, disponer dinero en muchos casos, disponer que tú cedas, ¿sí?, cosas importantes para ti para que tú puedas ir al otro. Y eso en general se toma como una carga. Entonces nadie quiere cargas, ¿verdad? Yo estoy muy ocupado en mi trabajo, en mi estudio, en mis cosas, en mi familia, no sé qué. Pues no, la verdad no puedo involucrarme de esta manera, ¿cierto? El pastor Juan Bautista, el domingo pasado, decía que nosotros le tenemos miedo a lo desconocido. Y eso es cierto, y es donde viene la fe. Es donde el Señor nos reta, cuando nos quita todas las herramientas que nosotros, en las que nosotros nos apoyamos y nos deja así en la nada, es donde viene la fe. Entonces, claro, ahí es donde nosotros empezamos a poner trabas. Es que yo no sé, es que la iglesia nunca me ha dado un taller de evangelismo, es que yo no tengo las herramientas, es que mi personalidad no es centradora ni extrovertida, es que no tengo dinero, es que me queda muy lejos, bla, 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 ¿sí? La iglesia o los apóstoles que escucharon este mensaje en ese momento, ellos fueron hasta lo último de la tierra, en ese momento tierra conocida, ¿sí? Y todo lo vemos en el libro de los Hechos. Vamos a ver que ellos literalmente van hasta lo último. Pablo va hasta Roma, Pedro se queda en Jerusalén, Felipe va hasta Etiopía. Todos ellos fueron a esos lugares. O sea, ellos hicieron lo que Jesús les había encomendado. Y la iglesia se expandió gracias a eso, porque eso pasó, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó para que estas personas de la duda, del pánico, del terror, pasaran a evangelizar hasta lo último de la tierra? O sea, ¿qué hizo en ellos? ¿Qué pasó con ellos para que ellos dijeran, está bien, Jesús no está, mi maestro no está, pero yo voy allá donde me van a rechazar, allá donde tengo conflictos, allá donde seguramente me van a mirar mal, allá donde me pueden matar? Y de hecho todos murieron así, todos los mataron, sí. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Si volvemos a nuestros dos pasajes, Mateo y Hechos, sobre todo Hechos, no mentira, Mateo, sí, que dice, Jesús dice la parte final, dice, por toda Judea, no, ahí estoy mal, perdón, tengo la Biblia donde no es, Mateo 28, sí. Dice, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Tengan por seguro esto, estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Pero Jesús, tú te vas. ¿Cómo que vas a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos? Tú te vas. Él, anteriormente, pensando todo esto, entonces él les viene diciendo en Lucas y en Hechos, es que dicen las partes anteriores, esperen la promesa del Padre. Esperen la promesa del Padre, porque Él sabe, Jesús sabía y sabe que nosotros ahora no podemos hacer nada efectivo sin el Espíritu Santo. No podemos hacer nada, ninguna tarea, ni nuestra personalidad va a ser efectiva, ni todas, el cubo, la cruz, las 4 leyes, todas esas cosas no van a ser efectivas si el Espíritu Santo no está ahí. Uno por sí solo, porque una persona no creyente no le pedimos a una persona no creyente que evangelice, así que tenga todos los dones del liderazgo, de la palabra, no sé qué. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. Porque puede que tenga muy buenas palabras, pero si el Espíritu Santo no está con él, pues no pasa absolutamente nada. Entonces él le dice, no teman, yo voy a estar con ustedes. Y me encanta que Jesús, que Dios, como Dios trino, Él nunca ha abandonado a su pueblo, a su gente nunca lo ha abandonado. En el Antiguo Testamento Él les hablaba directamente. Luego Jesús viene y está con ellos presente. Y luego Jesús se va, pero queda el Espíritu Santo. O sea que Dios nunca nos ha abandonado, jamás, en ningún tiempo, en ninguna etapa nos ha abandonado, ¿sí? Y Él les dice, esta promesa, este Espíritu Santo, entonces, Hechos 1:8, los va a investir, los va a revestir de poder, dice, recibirán poder desde lo alto. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ser testigos, para que ustedes puedan hablar de Cristo. ¿No es esta la tarea que Jesús les estaba dejando? Es exactamente esa la tarea que Jesús les estaba dejando. Él les estaba dejando no la herramienta, pero sí la compañía que ellos necesitaban. ¿Te estás muriendo de miedo? Bueno, aquí te envío el Espíritu Santo. Ahí está, yo no te voy a dejar solo, ¿sí? Para que tú puedas ir a hablar de mí, porque el Espíritu Santo apunta a Jesús. El Espíritu Santo apunta a Jesús, ¿sí?
Entonces eso, enseñar lo que les había anunciado, lo que les había enseñado era anunciar esa liberación y restauración que los discípulos, los apóstoles, creían que iba a ser algo político. Pero Jesús les está diciendo, no señor, no va a ser solamente aquí. Esa liberación y restauración no es solamente aquí, es hasta lo último de la tierra, porque todos necesitan ser liberados y todos necesitan ser restaurados. No es solamente Jerusalén, no es a tu manera, no es, yo quiero que tú veas lo que yo veo. El tema de esta prédica me gustó mucho, se llama el horizonte de la misión es hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros pensamos en horizonte, es como hasta dónde tú puedes ver, hasta dónde llega tu mirada. Pues Jesucristo también quiere que nosotros podamos ver lo que Él está viendo. Y Él está viendo hasta lo último de la tierra, o sea, su horizonte es hasta allá. O sea, que Él quiere que nosotros también veamos hasta allá, ¿sí? Que nuestra misión, y no porque sean misioneros, sino porque son hijos, porque somos cristianos, no es solamente aquí en la iglesia, qué chévere. No, es hasta lo último de la tierra. Y con esto tampoco te estoy mandando a que vayas a un lugar. Por supuesto hay otras cosas que tendrías que hablar con el Señor. Sin embargo, si alguien quiere ir ahora, vámonos. Yo estaría súper dispuesta a irme. Pero más que eso, como de irse a un lugar es hasta dónde estás viendo tú, como tu compasión, tu interés, tu nivel de involucramiento, no sé si esa palabra existe, pero ese como sentir a la otra persona hasta dónde llega, ¿sí? ¿Ves lo mismo que Jesús? Entonces, otra vez, cuando Jesús los envía y les dice que hagan discípulos y que se involucren con las personas, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, realmente eso no se convierte en una carga, sino que se convierte en una cultura, se convierte en algo que tú naturalmente haces. Y por supuesto, entonces ya no tendrías que ponerlo en tu lista de viaje, ya no tienes que ponerlo día de evangelismo, ¿no? Sino que eso va a salir naturalmente de ti, porque es algo que tú vives, algo que tú tienes en tu cabeza. Y no porque sea, ay, pobrecita la persona, sino porque tú sabes que esa persona está sin Cristo, ¿sí? Creo que algo de las cosas que nos impiden también mucho evangelizar es que decimos, yo estoy tan mal, o sea, yo estoy tan mal que yo no sé cómo le voy a ir a hablar a esta persona. Yo tengo tantos problemas económicos, familiares, que yo cómo le voy a ir a hablar a esta persona de Jesucristo si yo ni siquiera sé cómo vivir eso. Pues ahí está como la cosa, hay una diferencia. Ambas personas pueden tener el mismo problema, pero tú tienes a Jesús, algo eterno. La otra persona no lo tiene. Las dos personas, nosotros no estamos exentos de tener problemas en la vida. Jesús ha dicho, vas a tener problemas porque el mundo está caído. No hay nada que hacer con eso. No hay nada que hacer con eso. Y aunque generalmente yo tiendo a ser positiva y digo como, sí, Señor, hay que cambiar todo esto, vamos. Hay veces me estrello y digo como, ¿a quién le estoy pidiendo que sea bueno? ¿A quién le estoy pidiendo que sea bueno? Si la naturaleza del hombre es mala. Pero hay una diferencia. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos a Jesús que es eterno. Nosotros tenemos asegurado allá, estas personas no. Y más que tengo un problema y cómo lo atraviese ahora es problema de vida o muerte. O sea, es como el peso, es esa magnitud de la que hablamos, ¿sí? Como compasión por su alma, de lo que tú ves, que tú veas a la otra persona como Jesús la está viendo, ver a través de los ojos de Jesús. Personas que necesitan a Jesús de manera desesperada, pero a veces ni lo comunican. O lo comunican de otras maneras, ¿no? No todos tienen que decir, sí, necesito a Jesús. No. Hay muchas maneras en las que una persona te puede decir que necesita a Jesús sin tener que verbalizarlo, ¿sí? Y cuando nosotros vemos a las personas a través de los ojos de Jesús, podemos ver lo que esas personas también podrían llegar a ser. No en términos de personalidad, no en términos de comportamiento, en términos espirituales. ¿Qué dice Dios de nosotros? Que somos nueva criatura. Creo que es 2 Corintios 5:17. Somos nueva criatura, que somos libres,
que somos restaurados, que somos perdonados, que somos amados, que somos reivindicados, que somos nación santa, todas esas cosas. Ver a través de los ojos de Jesús a una persona no es simplemente, ay, ya esta persona se ve feliz. No, es saber que esa persona, que Dios está restaurando esa imagen suya en esa persona, que su alma no está perdida, ¿sí? Es ver todas esas cosas. Y yo creo que si uno se disfruta la vida con Dios, pues uno quiere que otra persona también lo haga, ¿no? Pues creo yo, ¿no? O sea, de algo tan bueno uno quiere que todo el mundo tenga, ¿cierto? Entonces la misión de los discípulos es, o fue tan amplia, y para nosotros es tan amplia como el mundo. Es tan amplia como el mundo. Y cuando Jesús les dice en Mateo, les dice, por lo tanto, eso por lo tanto es como una consecuencia, ¿no? Es una consecuencia de transición. Por lo tanto, Él les dice, yo tengo autoridad en los cielos y tengo autoridad en la tierra. Por lo tanto, porque yo soy, porque yo estoy, por lo que yo hago, tú puedes ir a hacerlo. Es un recordatorio de quién está detrás de ese mensaje, que es Cristo mismo. Es Cristo mismo quien está detrás de ese mensaje, ¿sí? A veces, y creo que las personas que vamos a otros lugares y vemos lo que pasa alrededor, las culturas y todo esto, lastimosamente, tendemos como a tratar de adornar el mensaje, de que sea más bonito con el fin de que sea aceptado. Pero tristemente, otra vez, si no vas con el Espíritu Santo y adornas tus palabras, pues no pasa nada. Muy lindos, muy hermosas las palabras. No ofendió a nadie, no te dijo que no te rechazó, te escuchó, súper. Pero si no fue el evangelio simple, puro, no pasó nada. No pasa absolutamente nada, porque otra vez es Cristo detrás del mensaje. Entonces, claro, si tú miras tus recursos alrededor, obviamente tu límite con las personas va a ser muy corto. Claro, si tú, sí, no tengo estas herramientas evangelísticas, pues claro, ¿yo a quién le digo? ¿Qué hago? ¿Cómo salgo a la calle? Pero si vas con el Espíritu Santo, tus límites, tus horizontes van a ser muchísimo más amplios, porque no es el poder tuyo, sino el poder de lo que Cristo significa, ¿sí? Con esto del último de la tierra, pensaba, hay cosas, a mí personalmente cuando estudio la Biblia me gusta ver cómo hay cosas que se repiten en el Antiguo Testamento, como cosas que se dan en el Antiguo Testamento se repiten en el Nuevo Testamento. Y son, bueno, imágenes y todo el asunto, ¿no? Pero hay una que yo personalmente nunca he encontrado en un comentario, no sé, seguramente alguien lo ha escrito, pero me encanta lo que pasa en la Torre de Babel. ¿Se acuerdan lo que pasa en la Torre de Babel? ¿Sí se acuerdan? Sí, eso. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Ellos están haciendo una torre porque dicen para hacernos un nombre, para hacernos famosos, para que nadie vuelva a dispersarnos, dicen ellos textualmente. Entonces nos vamos a hacer esto. ¿Y Dios qué hace? Dice que había un solo lenguaje en el mundo y que Él los trocó, pues los confunde, gracias. Los confunde y entonces ellos se separan y se dispersan. ¿Qué pasa en el día de Pentecostés? ¿Qué pasa en el día de Pentecostés? ¿Se acuerdan? Ajá, vienen diferentes lenguajes. O sea, en un lugar, y también dice ahí que cómo es posible que estas personas hablen diferentes lenguajes y no son educados, en fin, bla, bla, bla. Pero viene Dios y no hace que todos hablen un mismo lenguaje, sino varios, pero para que se comunique un único mensaje. Un único mensaje y para que se haga famoso, entre comillas, Jesús y no los hombres. Y Dios vuelve y los dispersa, pero ahora con un nuevo propósito. Les dice, vayan hasta lo último de la tierra. A mí me encanta cómo Dios realmente como redime toda esta parte de los lenguajes, porque Él realmente quiere ir hasta lo último de la tierra y es lo que nosotros trabajamos en traducción oral de la Biblia, que hay que ir hasta esas personas que hablan un lenguaje o que muy pocas personas lo hablan, porque las personas necesitan escuchar a Dios en su idioma,
porque Él quiere acercarse al corazón de cada persona, ¿sí? Él quiere mostrar esa bondad, quiere mostrar que no hay límites, así como Jesús fue y puso su mano sobre el leproso, algo que era totalmente contradictorio en su tiempo, y que Él no teme untarse con el pecado de la otra persona. Él así mismo quiere que nosotros veamos esto, que no hay límites a nuestro alrededor, que no hay nada que nos impida ir, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Es como la idea, el corazón que nosotros debemos abrazar, ¿sí? Abrazar lo que Dios está viendo, abrazar el corazón de Dios, abrazar sus intenciones, sus motivaciones, ¿sí? Involucrarnos con los demás, no para el chisme, no para el chisme, sino en serio. ¿Qué necesitas? Algo que también me encanta con Jesús es que en cada encuentro tú vas a ver que Jesús va a la necesidad de la persona. Después de hablar con la persona, él va a su necesidad como profunda, a su necesidad profunda. Y les presenta el Evangelio, se presenta a sí mismo. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal si tú en tu casa, supongo que todos tenemos vecinos, supongo yo, que todos tenemos vecinos, ¿cómo qué tal si tú te involucras un día y le hablas a tu vecino y empiezas una amistad con esa persona? ¿Cómo qué tal si das ese paso? ¿Qué tal si le brindas ayuda? ¿Qué tal si en un taxi mío o en el medio de transporte que tú tengas, como das ese paso a lo desconocido, a la fe, y dices, le voy a empezar a hablar, no sé, del mío, del transporte, del tráfico, de lo que sea, pero guía a esa persona a tener como una conversación espiritual. ¿Qué tal si tú haces eso? O sea, si tu corazón realmente se conmueve a eso, ¿sí? Ahí es donde te digo, piensa en qué categoría estás. ¿Estás decidido con toda la motivación pero no sabes qué decir? Bueno, empieza a pensar, como anticípate a ello. ¿Quieres hacerlo? Entonces anticípate a ello. ¿No tienes creyentes? Ve a tu alrededor. Entonces ve y métete a donde no hay creyentes. No hay que ir a la rumba, ¿no? Al bar, obviamente no. Pero sí, creo que hay muchos no creyentes en el mío, hay muchos no creyentes en el trabajo, hay muchos no creyentes en muchos lados. Y realmente nosotros no nos involucramos con esas personas, sino en lo estrictamente necesario. En mi trabajo, lo que tiene que ver con esto, en mi estudio, en mi tarea que yo tengo que hacer. Pero hay una tarea mucho más importante detrás. Y que esa sí tiene que hacerse ahora, porque tú no sabes si la otra persona, como ese sea su último día, ¿sí? Ese sea su último día. Muchas veces le pido, si perdona al Señor y le digo, Dios, perdóname por todas las oportunidades que tú me diste de hablar y no lo hice. Como te ruego, Señor, que puedas llegar a esas personas porque yo no lo hice, porque sé cuál es el peso de eso. ¿Sí? Entonces, es lo que digo, como es algo importante sentir el corazón de la otra persona y sobre todo sentir el corazón de Dios por esas personas. ¿Sí? Vayan y hagan discípulos. Es esa invitación o mandato del Señor a salir constantemente de sus problemas, a salir constantemente de lo que le aqueja, de lo que como que llena su mente, a ir a otras personas, a salir de esa caparazón que nosotros tenemos. ¿Sí? Y él dice que contamos con la presencia constante de Jesús, del Espíritu Santo. Así que Él va a dar todo lo necesario para eso. Él dio el Espíritu Santo, pues ¿qué más no puede dar? Se dio a sí mismo para estar con nosotros. ¿Qué más no puede dar? Claro que sí. Claro que sí. Él puede darte un idioma, porque lo sé, porque lo he escuchado, lo he visto. Él puede darte un idioma, Él puede darte una palabra, Él puede hacer muchas cosas. La cosa es que tú digas, sí, yo quiero dar ese paso. Yo quiero salirme de mí mismo, quiero salirme de mis problemas, quiero dejar de ser como tan cerrado a mí mismo, tan cerrado en mí mismo, que me consuma todo esto. Y yo quiero ir a las otras personas, ¿sí? Ahí, hablando con alguien, me decía, como en sus tiempos con Dios le había hablado y le decía, como encárgate de mi semilla que yo te daré tu pan.
¿sí? Encárgate de mi semilla, de mi palabra, de mi mensaje. Y eso bíblicamente sería, pon tus ojos en el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Encárgate de mi semilla, que yo me encargaré de tu pan. Tú ve y hazlo. Sal de ti mismo, de lo que te consume, del egoísmo, porque tristemente es así. Del egoísmo que tú tienes y ve que yo me encargo de lo que a ti te aqueja. No te preocupes, ¿sí? Creo que también cuando, aparte de que nosotros no evangelizamos o no tenemos esta cultura, es porque estamos como muy pegados a la iglesia. Gracias, Rey. Estamos muy pegados a la iglesia, como en los programas que la iglesia como institución pueda hacer. Es que yo quiero evangelizar, pero es que no hacemos campañas. Pastor, ¿por qué no hacemos campañas? Es que yo quiero, pero es que no, otra vez, no hay nadie que a mí me enseñe. Pastor, ¿por qué no ponemos a alguien que nos enseñe? ¿Por qué no ponemos a Cindy que nos enseñe? Pastor, es que sí. Pero ¿cómo se llama? La responsabilidad, Jesús no le dijo, ustedes iglesia, cuando ya estén conformaditos, cuando ya tengan todas sus cositas bien, entonces vayan y créense programas. Él les dijo a cada uno de nosotros, nos dice, vayan y hagan discípulos. Usted solo, vaya. Hay personas que oran mucho, yo no soy tan, o sea, admiro a las personas que oran demasiado, o sea, me encanta cómo lo hacen. Yo no soy tan, o sea, no me demoro tanto tiempo, no tomo tantos tiempos. Pero creo que a veces nosotros nos quedamos mucho en el orar solamente. Cuando Dios como pone una carga sobre nosotros, vamos a orar, está muy bien, está excelente, todo se basa en la oración. Pero si Dios puso una carga sobre tu vida en que tu vecino no tiene que comer, no significa que le tengas que hacer el mercado, pero haz algo, puedes un día invitarlo a tu casa o puedes darle un almuerzo de un día, ¿sí me entiendes? Como ser recursivo también. Dios te está poniendo la carga a ti. Entonces, Él te está mandando a ti a que hagas algo, no solamente a que ores, sino que lo pongas en acción, ¿sí? Si oras por los perdidos, entonces tienes que estar dispuesto a ir a los perdidos. Si oras por los drogadictos, bueno, puede que no vayas porque te da miedo, lo que sea, pero entonces busca organizaciones, fundaciones que lo hacen, únete a ellos de X o Y manera. Si Dios pone carga por lo que sea que Él ponga carga, ¿cómo me puedo involucrar? ¿Cómo puedo yo hacer parte de esto? ¿Cómo puedo salir de mi límite? Dejar de poner esas trabas, esos límites, barreras para poder hacer algo. Y créeme que cuando tú haces eso vas a ver a Dios obrar de una manera que no tienes idea y que te va a sorprender muchísimo, de verdad. Como ver cuando Dios se encuentra con alguien es uno de los regalos más preciosos, hermosos que Dios te puede dar, de verdad, de ver a alguien que se entregue, como que sus ojos literalmente son abiertos a Jesús, a su verdad, y que su corazón y su alma está en paz. Eso no tiene ninguna comparación. Entonces busca esos momentos, ¿sí? Hay otro libro, ya estoy como el pastor recomendando libros. Hay un libro que se llama Ministerios de Misericordia de Timothy Keller. Y él dice, él la pone como el estándar, lo pone mucho más arriba. Él no dice como, él no dice como que cada familia tenga que tener un ministerio, porque él dice que los ministerios de misericordia deberían ser llevados a cabo por las personas de la iglesia y no necesariamente por la iglesia como institución. Entonces él dice, no una familia, sino cada persona. Cada uno de nosotros debería, según él, debería tener un ministerio de misericordia. Yo creo que aquí hay como unas 60 personas. Imagínate tener 60 ministerios de misericordia. O sea, ¿cómo estaría esta iglesia también? O puede que ni siquiera la iglesia, pero la gente afuera, ¿me entiendes? Como la iglesia universal sería otro cuento, otro asunto. Y por eso es que la iglesia en el primer siglo creció tanto. Si nos acordamos de Hechos y todo, que decía que ellos se compartían, que nada era suyo, y la iglesia se fue expandiendo, obviamente por el Espíritu Santo, pero también porque ellos tomaron parte, porque Jesús, Dios, nos hace parte de las cosas. Él está interesado en involucrarnos en esto, porque otra vez Él quiere que nosotros veamos lo que Él está viendo.
como Él ve a las personas. Él quiere que nosotros veamos eso, pero hasta que nosotros no quitemos cargas, o cargas no, límites, barreras, trabas, excusas, pues esto no va a pasar, ¿sí? Eso no va a pasar. Enfocarse entonces en la separación que hay entre las personas y Dios, no en que sean buenas en su comportamiento. No, eso no es la idea, en que alguien sea moralmente correcta no es la idea, sino que realmente su corazón pueda estar con Dios, ¿sí? Entonces Él llama, Él nos llama a que seamos intencionales, a que nos involucremos con las personas, a que podamos hacer brillar la luz del Evangelio en todo lugar, porque otra vez el Espíritu Santo está con nosotros. Y sabes, creo que todos aquí, si no la mayoría, hemos llegado al Evangelio porque un amigo, porque un familiar nos habló, porque alguien se involucró con nosotros, porque alguien dijo: yo quiero que tú seas parte de esto, yo como voy a luchar por ti, entre comillas, voy a luchar por ti porque yo quiero que tú tengas esto. El crecimiento de las iglesias es el resultado de testigos activos, del testimonio de otras personas, ¿sí? De exaltar a Jesús, de que el Espíritu Santo hable de Jesús, ¿sí? Entonces yo como resalto que el Señor nos pueda dar valentía al hablar, que nosotros podamos ser unos testigos activos del Señor en todo lugar. Y no como un calendario, sino como que sea alguna cultura en nosotros, de tener compasión por el otro, de decir: por lo tanto, porque yo sé, Jesús, que tú venciste, porque tú eres el mensaje, porque tú eres el que transforma, porque tú eres esto y lo otro, como porque tú eres todo esto, estas personas necesitan de ti, ¿sí? Algo, lo que estamos, si ustedes ven o se han pasado por allá abajo en la actividad que estamos haciendo de la iglesia perseguida y leen los testimonios, se van a dar cuenta de la fe que tienen ellos. Y ¿cómo se llaman? Ambientes súper hostiles, tremendamente hostiles, pero algo que como que tú puedes ver es que donde más es odiada la cruz por las demás personas, los cristianos la aman y la abrazan más. En lugares donde más te dicen no, ellos están sí, para adentro, allá. Porque saben la importancia, la carga que es. Porque no es simplemente tener una vida muy bien, muy chévere, tengo mis problemas, pero yo sé que el Señor está conmigo. No, es como tú te vas, la otra persona se va sin Cristo, está sin Cristo. Jesús quiere que tú veas lo que Él está viendo, ¿ok? Entonces, hermanos, Hechos 1:8 y Mateo y Lucas, estos tres pasajes, como fueron, sí, hablados a estos apóstoles en este tiempo, pero nosotros ahora hemos heredado la promesa también. Tenemos la promesa del Espíritu Santo y si somos hijos, entonces estamos seguros de eso. ¿Sí? La promesa del Padre, la promesa de Jesús de que siempre estará con nosotros. Así que no tenemos como límites o no deberíamos tener límites o meternos en una categoría, que es lo que les hablaba, de por qué no hacemos estas cosas, ¿sí? Ya que es el Espíritu Santo quien nos envía, quien nos capacita, quien nos permite hablar y testificar de Jesús. Nosotros entonces debemos dejar nuestros horizontes, nuestras barreras, nuestros límites, como dije, y poder abrazar lo que Jesús está viendo, poder ver ese horizonte hasta lo último de la tierra, como Jesús lo ve. ¿Sí? Ese es el mensaje realmente. Que podamos ver lo que Jesús ve, que podamos ver a otra persona como Jesús la ve, como lo que esa persona pudiera ser si Jesús estuviera con ella. La liberación y restauración o libertad que trae a nuestra vida, lo que puede hacer en otra persona, ¿sí? Que no haya categorías en las que tú te encasilles, que sí, que no, que ¿cómo se llama? Que el no tener herramientas no sea una barrera. El solo testimonio tuyo es supremamente poderoso porque habla de Jesús, ¿sí? Que la barrera no sea, es que no tengo tiempo. Yo creo que todos tenemos tiempo, solo que a veces no lo distribuimos tan bien.
¿sí? Que en tu unidad o condominio o en tu barrio, como tú puedas decir, ¿qué necesita esta persona? Le escucho que gritan todo el día o escucho que lloran o lo que sea, como, ok, oro, pero ¿cómo me puedo acercar a esta persona? ¿Qué puedo hacer por esta persona? Más que para que deje de gritar y deje de hacer la bulla que hace, es como, ¿cómo está su corazón? ¿Qué pasa con ella? Que nos podamos involucrar con las personas, ¿sí? Entonces, como con eso en mente, yo creo que si tenemos al Espíritu Santo, estamos listos para evangelizar en cada momento cuando sea, incluso ya. No lo vamos a hacer, pero podemos hacerlo. No sé, si tienes este resto de día, en algún momento puedes hacerlo. O puedes pensar en esta semana también cómo hacerlo, ¿sí? Es importante, es importante. Entonces vamos a orar, que el Señor nos ayude. Señor, yo te doy gracias, Dios. Te doy gracias porque tú estás con nosotros, Padre. Porque tú has dicho que no te irás. Tú has dicho que estarás con nosotros hasta el fin de los tiempos, Dios. Te doy gracias, Padre, porque nos haces más sensibles a tu palabra, Señor. Nos ablandas el corazón a otras personas, Padre. Nos ayudas a salirnos de nuestro propio mundo, Señor, de nuestra propia burbuja, Señor. Nos retas a hacerlo, Señor. Nos animas a que vayamos, Señor, a otros. Te doy gracias, Padre, porque tú nos das las herramientas, Señor. Te doy gracias, Señor, porque es tu mensaje, Señor, y tú sabes cómo comunicarlo, Dios. Y tú quieres hacer como esa colaboración con nosotros. Quieres que nosotros estemos trabajando contigo, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque eres un Dios compasivo. Eres un Dios que quiere llegar a toda la tierra, Señor. No quieres que nadie se quede por fuera, Dios. Y ayúdanos, Señor, a ser parte de eso, Dios. Y perdónanos, Señor, por las oportunidades que tú nos has dado, Padre, y hemos dicho no. Porque hemos dudado, sí, de cómo hacer las cosas, olvidando que eres tú, Jesucristo, detrás del mensaje. Sí, Señor, perdónanos y danos oportunidades, Señor. Ayúdanos a llegar a las personas. Como danos esa oportunidad, Señor, de llegar a alguien, Dios. De que haya fiesta en el cielo, porque esa persona llega a ti, Dios. Te doy gracias por cada familia en la iglesia, Señor, en este lugar. Y sí, Dios, dales ideas y danos ideas, Señor, para que podamos ser testigos activos tuyos en el mundo, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, te doy las gracias. Amén.